Los secretos de Ramsés II, 1279 a.C., misterios y tesoros perdidos del antiguo Egipto. En 1976, un avión militar francés aterrizó en el aeropuerto de Le Bourget, en París. Lo que transportaba no era un dignatario ni un prisionero de guerra. Era un cuerpo de más de 3000 años de antigüedad. La Guardia Republicana presentó armas. La secretaria de Estado para Universidades esperaba en la pista. El féretro fue recibido con honores de jefe de Estado. El pasajero era Ramsés II, faraón de Egipto, y había necesitado un pasaporte para cruzar la frontera. En el campo de la profesión, alguien escribió, rey, fallecido. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante. ¿Por qué 3 milenios después de su muerte, este hombre seguía generando semejante reverencia? ¿Qué sabía Ramsés sobre el poder que la mayoría de los gobernantes de la historia nunca entendieron? Y más perturbador aún, ¿qué secretos guarda todavía su legado bajo la arena del desierto? Si este tipo de misterios te fascinan, quédate en este canal, porque lo que viene a continuación cambiará tu forma de ver el antiguo Egipto. Para comprender a Ramsés II, hay que entender primero lo que no era. No nació príncipe. Su familia no pertenecía a ningún linaje real ancestral. Su abuelo, Ramsés I, era un simple visir y comandante militar que sirvió bajo el faraón Horemheb, el último gobernante de la 18ª dinastía. Cuando Horemheb murió sin herederos, fue aquel soldado del delta del Nilo quien ascendió al trono e inauguró la 19ª dinastía. Eran norteños, hombres de armas, no de sangre divina. Y ese origen marcará toda la historia que estamos a punto de contar, porque Ramsés II pasó su vida entera construyendo algo que no le fue dado al nacer: legitimidad. Su padre, Seti I, comprendió la fragilidad de esa posición. Apenas consolidado en el trono, lanzó campañas militares para restaurar el dominio egipcio sobre Canaán y el sur de Siria, territorios que se habían perdido décadas antes durante el caótico reinado de Akenatón, aquel faraón que había intentado imponer una religión monoteísta y, al hacerlo, había desmantelado el orden político del imperio. Seti logró victorias parciales, recuperó ciudades, aseguró rutas comerciales. Pero había un lugar que no pudo tomar de forma definitiva, una fortaleza que los hititas controlaban con puño de hierro al norte de Siria: Kadesh. Esa ciudad se convertiría en la obsesión de su hijo y en la clave de una de las mayores mentiras jamás contadas en piedra. Ramsés II ascendió al trono alrededor de los 25 años, hacia 1279 a.C., pero hay indicios de que su preparación comenzó mucho antes. Seti lo nombró corregente siendo aún adolescente, y el joven príncipe acompañó a su padre en campañas militares antes de cumplir 20 años. Cuando por fin gobernó solo, Ramsés ya no era un novato, era un estratega formado en el campo de batalla que heredaba un imperio en expansión, pero también un trono cuya legitimidad dependía de una demostración constante de poder. Y la demostración más dramática de todas estaba a punto de producirse. En el 5º año de su reinado, Ramsés reunió un ejército colosal, 4 divisiones nombradas en honor a los dioses Amón, Ra, Ptah y Set, además de mercenarios Sherden capturados en batallas anteriores. Se estima que la fuerza total supera los 20.000 hombres y 2.000 carros de combate. El objetivo era claro: recuperar Kadesh, la fortaleza hitita junto al río Orontes, que controlaba las rutas comerciales más valiosas de la región y simbolizaba el límite del poder egipcio en Asia. Lo que ocurrió a continuación es una de las batallas más documentadas de toda la antigüedad. Pero la historia que Ramsés contó sobre ella y la realidad de los hechos son dos cosas radicalmente distintas, y esa diferencia es la primera gran llave para entender quién fue realmente este faraón.
Cuando el ejército egipcio se acercaba a Kadesh, 2 hombres fueron capturados por las tropas de avanzada. Afirmaron ser desertores del bando hitita y aseguraron que el rey Muwatalli II y su ejército estaban lejos, cerca de Alepo, demasiado atemorizados para enfrentar al faraón. Ramsés les creyó. Ordenó a la división de Amón establecer campamento al norte de la ciudad, sin esperar a que las otras 3 divisiones completaran su marcha. Fue un error casi fatal. Aquellos hombres no eran desertores, eran espías. El ejército hitita no estaba en Alepo. Estaba oculto detrás de la propia ciudad de Kadesh, con una fuerza de al menos 3.500 carros de guerra y una coalición de aliados de toda Anatolia y el norte de Siria. El ataque hitita cayó primero sobre la división de Ra, que marchaba dispersa al sur del campamento. Los carros hititas, pesados vehículos de 3 hombres, arrasaron las líneas egipcias antes de que pudieran organizarse. La división fue destruida casi por completo. Los supervivientes huyeron hacia el campamento de Ramsés, llevando el caos consigo. En cuestión de minutos, el faraón se encontró rodeado, con su guardia personal como única defensa, mientras miles de carros enemigos cerraban el cerco. Lo que sucedió después es el punto donde la historia y la propaganda comienzan a separarse. Según los textos egipcios, el llamado Poema de Pentaur y el Boletín, inscritos en las paredes de Karnak, Luxor, Abu Simbel y el Rameseo, Ramsés invocó al dios Amón, tomó las armas personalmente y cargó contra el enemigo prácticamente solo. Según su propio relato, abatió a miles de hititas sin ayuda, como un dios entre los mortales. Sus propios soldados, describió, eran cobardes que habían huido. Solo él, con la intervención divina, salvó a Egipto de la destrucción. Pero hay otra versión de los hechos. Los archivos cuneiformes descubiertos en Hattusa, la antigua capital hitita, en lo que hoy es Turquía central, cuentan algo muy diferente. Para los hititas, Ramsés fue obligado a retirarse de Kadesh en derrota. Lo que los historiadores modernos han podido reconstruir sugiere algo intermedio, pero más cercano al fracaso que al triunfo. La llegada oportuna de una unidad de refuerzo llamada los Nearín, que probablemente eran tropas estacionadas en la costa de Amurru, desequilibró momentáneamente la batalla. Los carros egipcios, más ligeros y rápidos que los pesados vehículos hititas de 3 tripulantes, lograron maniobrar con mayor agilidad en el contraataque. Ramsés sobrevivió, pero no capturó Kadesh. Los hititas mantuvieron el control de la ciudad. Desde cualquier punto de vista militar objetivo, la batalla terminó en empate. Muchos historiadores la consideran directamente un desastre del que Ramsés escapó por un margen estrecho. Sin embargo, lo que hizo Ramsés con ese empate es quizás más revelador que la batalla misma. Ordenó una campaña de propaganda sin precedentes en la historia egipcia. El relato de Kadesh no fue inscrito en un solo templo, sino en múltiples muros sagrados a lo largo de todo Egipto. Los relieves muestran al faraón en poses heroicas, aplastando enemigos desde su carro, mientras los hititas caen al río Orontes como insectos. La repetición del mismo relato en tantos lugares diferentes no era casual. Era una estrategia deliberada de control narrativo. Ramsés no solo quería convencer a su generación, quería convencer a la eternidad. Pero aquí se abre una pregunta que debemos mantener presente a lo largo de todo este relato. Si Ramsés necesitó fabricar una victoria que no ocurrió, ¿qué otras verdades fueron alteradas en los monumentos que dejó? ¿Cuánto de lo que sabemos sobre él es historia y cuánto es escenografía diseñada por el poder? Lo extraordinario es que 15 años después de aquella sangrienta jornada junto al Orontes, Ramsés hizo algo que ningún historiador habría predicho. Firmó la paz.
El Tratado de Kadesh, sellado alrededor de 1259 a.C. entre Ramsés II y Hattusili III, el nuevo rey hitita, es el tratado de paz internacional más antiguo que se conserva con versiones de ambas partes. Una copia fue grabada en jeroglíficos en las paredes del templo de Karnak y del Rameseo. La otra fue escrita en cuneiforme acadio sobre una tablilla de plata, descubierta en 1906 en las ruinas de Hattusa. Una réplica de ese documento cuelga hoy en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El tratado no mencionaba la batalla directamente, pero establecía una fraternidad eterna entre ambos imperios, un pacto de no agresión mutua, cooperación ante amenazas externas y la extradición de fugitivos políticos. Sus cláusulas resultan sorprendentemente modernas. Ambos reyes se referían al otro como hermano. Ambos invocaron a sus respectivos dioses como testigos del acuerdo. Y para sellar la alianza de forma definitiva, Ramsés se casó con una princesa hitita, en una de las ceremonias nupciales más espectaculares de la historia egipcia. El guerrero que había fabricado una victoria se convirtió en diplomático. El propagandista se transformó en arquitecto de la paz. Y esa contradicción revela algo fundamental sobre el carácter de Ramsés. Su genio no residía en la fuerza bruta, sino en su capacidad para controlar la narrativa, para convertir cada circunstancia, favorable o adversa, en un instrumento de legitimación. Pero los secretos más profundos de Ramsés II no están en los campos de batalla ni en los textos diplomáticos. Están en la piedra, en los templos que construyó con una ambición que superó a la de cualquier otro faraón en la historia de Egipto. Y ninguno de esos templos es más revelador que Abu Simbel. En la frontera sur del imperio, en Nubia, donde el Nilo se estrecha entre acantilados de arenisca, Ramsés ordenó tallar directamente en la roca 2 templos colosales. El mayor, dedicado a los dioses Amon-Ra, Ra-Horashti y Ptah, pero sobre todo a sí mismo, presenta en su fachada 4 estatuas sedentes del faraón de 20 metros de altura cada una. 20 metros. No existía nada comparable en el mundo antiguo. La escala no era solo arquitectónica, era política. Cualquier emisario, comerciante o soldado extranjero que navegara río arriba encontraba primero esas 4 caras gigantescas mirándolo desde la roca. El mensaje era inequívoco. Estás entrando en territorio de un dios. El segundo templo, más pequeño pero igualmente significativo, fue dedicado a la diosa Hathor y a Nefertari, la esposa principal de Ramsés. Y aquí hay un detalle que los egiptólogos subrayan con frecuencia. En la fachada de ese segundo templo, las estatuas de Nefertari tienen el mismo tamaño que las del faraón. En más de 3000 años de historia egipcia, prácticamente ninguna otra reina recibió ese honor. ¿Qué significaba Nefertari para Ramsés? ¿Fue un acto de amor genuino o una calculada maniobra de imagen? Esa es una de las preguntas que la arqueología aún no ha respondido por completo. Lo que sí sabemos es que cuando Nefertari murió, Ramsés le construyó una de las tumbas más hermosas del Valle de las Reinas, la QV66, cuyas pinturas murales son consideradas entre las más refinadas del arte egipcio. En 2016, un equipo multidisciplinar analizó un par de piernas momificadas encontradas entre los escombros de esa tumba. Los resultados de datación por carbono 14, antropología y análisis químico apuntaron con fuerza a que pertenecían a la propia Nefertari. Es todo lo que queda de ella. La tumba fue saqueada en la antigüedad. Los ladrones no dejaron casi nada. Pero volvamos a Abu Simbel, porque este templo esconde algo que trasciende la mera ostentación. 2 veces al año, actualmente el 22 de febrero y el 22 de octubre,
Los primeros rayos del sol naciente penetran la entrada del gran templo y recorren 63 metros de oscuridad hasta alcanzar el santuario más interno. Allí, durante aproximadamente 20 minutos, la luz ilumina 3 de las 4 estatuas del fondo: Ramsés II, Amón-Ra y Ra-Horajti. La cuarta estatua, Ptah, dios del inframundo, permanece en la sombra, siempre en la sombra. Piénsalo un momento. Hace más de 3.200 años, sin computadoras, sin instrumentos de precisión modernos, sin siquiera un sistema de coordenadas geográficas, los arquitectos de Ramsés diseñaron un templo donde el cosmos mismo rinde homenaje al faraón en fechas precisas. Se cree que esas fechas corresponden originalmente al aniversario de su coronación y a su nacimiento. No era solo arquitectura, era astronomía aplicada a la teología del poder. El faraón no adoraba al sol, el sol lo adoraba a él. Y aquí es donde la historia da uno de sus giros más dramáticos. En la década de 1960, la construcción de la gran presa de Asuán amenazó con sumergir Abu Simbel bajo las aguas del lago Nasser. El templo, que había sobrevivido 3 milenios, estaba a punto de desaparecer en menos de una década. La UNESCO lanzó una campaña internacional sin precedentes. Más de 50 países participaron en lo que se convirtió en una de las mayores operaciones de rescate arqueológico de la historia. Los templos fueron cortados en más de 2.000 bloques, algunos de hasta 30 toneladas, y trasladados 65 metros más arriba, a un emplazamiento artificial donde fueron reensamblados con una precisión extraordinaria. El fenómeno solar se preservó con apenas un día de desviación respecto a las fechas originales. El costo superó los 40 millones de dólares de la época. El mundo se unió para salvar la obra de un hombre que llevaba muerto 3.000 años. Pero Abu Simbel no era una excepción. Era solo la pieza más espectacular de una campaña constructora que no tenía paralelo en la historia egipcia. Ramsés II encargó más monumentos y estatuas que cualquier otro faraón. Estudios arqueológicos estiman que comisionó más de 350 estatuas de sí mismo, distribuidas estratégicamente por todo Egipto y los territorios vecinos. Entre 40 y 50 de ellas eran colosos gigantes. Completó la sala hipóstila del templo de Karnak, iniciada por su padre. Un bosque de 134 columnas masivas que sigue siendo uno de los espacios religiosos más imponentes jamás construidos. Expandió el templo de Luxor, edificó el Rameseo, su templo funerario en la orilla occidental del Nilo, que contenía una biblioteca de cerca de 10.000 rollos de papiro. Construyó una nueva capital, Pi-Ramsés, en el delta del Nilo, que durante su reinado se convirtió en una de las ciudades más grandes y lujosas del mundo antiguo. Y había algo más, algo que los egiptólogos denominan usurpación. Ramsés no solo construyó, también se apropió. Sistemáticamente borró los nombres de faraones anteriores de monumentos y los reemplazó con el suyo propio. Sus inscripciones cubrían obras que no había iniciado. Sus cartuchos aparecían en templos que otros habían erigido. No fue el primero en hacerlo, pero lo llevó a una escala industrial. Cada piedra de Egipto debía hablar su nombre. Surge entonces la pregunta inevitable: ¿por qué esa obsesión? ¿Era simple vanidad o había algo más profundo? Algunos investigadores sugieren que la respuesta está en aquel origen que mencionamos al principio. Una familia de soldados del Delta, sin sangre divina, que necesitaba reescribir la historia para garantizar su permanencia. Ramsés no solo gobernaba, estaba construyendo retroactivamente un linaje sagrado, una mitología de poder que hiciera imposible cuestionar la legitimidad de su dinastía. Y lo logró.
9 faraones posteriores tomaron su nombre al subir al trono. Lo llamaron el Gran Ancestro. 3000 años después, seguimos pronunciando su nombre con reverencia. Pero hay un lugar donde la ambición de Ramsés alcanzó dimensiones que ni siquiera los arqueólogos modernos esperaban. Y estaba oculto bajo la arena, a pocos metros de su propia tumba. En 1995, el egiptólogo estadounidense Kent Weeks, director del proyecto de cartografía tebana, hizo un descubrimiento que conmocionó al mundo. Mientras trabajaba en el mapeo sistemático de todas las tumbas del Valle de los Reyes, su equipo decidió excavar una entrada que había sido parcialmente explorada en 1825 por James Barton y luego redescubierta brevemente por Howard Carter en 1902. Carter, el mismo hombre que 2 décadas después encontraría la tumba de Tutankamón, examinó la entrada y la descartó como un sepulcro pequeño y sin importancia. La cubrió de nuevo y siguió adelante. Carter se equivocó. Lo que Weeks encontró detrás de aquella entrada ignorada fue la tumba más grande jamás descubierta en el Valle de los Reyes. Se la conoce como KV5. Contiene más de 150 corredores y cámaras excavados profundamente en la ladera de la montaña. Fue construida como un mausoleo familiar para los hijos de Ramsés II, no para 1 o 2, para decenas de ellos. La cámara 3 es posiblemente la más grande de todo el Valle de los Reyes. Más de 16 metros de ancho, con 16 pilares y 7 salidas que conducen a diferentes niveles. Los muros conservan restos de relieves pintados. En los escombros se encontraron miles de fragmentos de cerámica, figuras Ushabti, cuentas de fayenza, frascos de vidrio e inscripciones con los nombres de varios hijos del faraón, incluyendo Amunjerjepeshef, su primogénito, y Khaemwaset, aquel príncipe que los egipcios posteriores recordarán como uno de los primeros arqueólogos de la historia. Un hombre fascinado por restaurar los monumentos del pasado. Pero lo más fascinante de KV5 no es lo que se ha encontrado, es lo que todavía no se ha encontrado. Hasta la fecha, apenas un 7% de la tumba ha sido completamente excavada. Los niveles inferiores, donde podrían hallarse cámaras funerarias intactas, permanecen en gran parte inexplorados. Los corredores se internan hacia el corazón del valle, en dirección a la propia tumba de Ramsés, la KV7. Existe una conexión subterránea entre ambas. ¿Qué hay en las cámaras selladas que aún no se han abierto? Kent Weeks dejó deliberadamente más de la mitad de la tumba sin excavar, reservándose para futuras generaciones de arqueólogos con tecnología superior. Lo que KV5 esconde todavía es una de las mayores incógnitas de la egiptología contemporánea. Y luego está la tumba del propio Ramsés. La KV7, en el Valle de los Reyes, fue su lugar de enterramiento original. Pero las inundaciones periódicas que azotan el valle la dañaron gravemente a lo largo de los siglos. Cuando los sacerdotes de Amón de la 21ª dinastía decidieron trasladar las momias reales para protegerlas de los saqueadores, el cuerpo de Ramsés comenzó una odisea que duraría cientos de años. Primero fue llevado a la tumba de su padre, Seti I. Allí permaneció más de 80 años. Luego fue trasladado a la tumba de la reina Ahmose-Inhapi, donde estuvo otros 40 años. Finalmente, llegó al escondrijo real de Deir el-Bahari, la tumba TT-320, donde fue depositado junto a decenas de otros faraones, en lo que los sacerdotes presentaron oficialmente como un acto de restauración y protección. Pero investigaciones recientes sugieren una verdad más incómoda. A finales del Imperio Nuevo, los sumos sacerdotes de Amón, que controlaban Tebas, habían perdido acceso a las minas de oro del sur y no podían importar materias primas valiosas del norte. Egipto atravesaba una profunda crisis económica y política. El traslado de las momias reales, lejos de ser un gesto piadoso, fue probablemente una operación sistemática de saqueo.
Los sacerdotes vaciaron las tumbas para obtener el oro, la madera preciosa y las joyas que necesitaban. Los tesoros de Ramsés no fueron protegidos, fueron robados por los mismos hombres que se presentaban como sus guardianes. Cuando el escondrijo real fue descubierto en 1881, el cuerpo de Ramsés se encontraba dentro de un ataúd de madera reutilizado que probablemente perteneció a Horemheb, el último faraón de la 18ª dinastía, el gran conquistador, el constructor de Abu Simbel. El hombre que se había declarado Dios en vida descansaba en el féretro de otro. Sin embargo, la momia estaba notablemente bien conservada. El rostro mantenía sus rasgos característicos, una nariz aguileña pronunciada, una mandíbula fuerte. Medía aproximadamente 1,70 m. Gastón Maspero, el egiptólogo que lo desarrolló por primera vez, describió cabello escaso en las sienes pero abundante en la nuca, originalmente de un tono posiblemente castaño rojizo, teñido por la henna utilizada en el embalsamamiento. Un bigote y barba finos completan el retrato de un hombre que, al compararlo con sus estatuas, confirmaba que muchas de ellas lo representaban con notable fidelidad. Casi un siglo después, en 1974, el doctor Maurice Bucaille, médico francés de la Sociedad Francesa de Egiptología, descubrió que la momia se estaba deteriorando a una velocidad alarmante. La humedad del Museo Egipcio de El Cairo, tan diferente del calor seco del Valle de los Reyes, había generado una infestación de hongos que amenazaba con destruir lo que 3 milenios de aridez habían preservado. Fue entonces cuando se organizó aquel viaje surrealista a París, con pasaporte y honores militares incluidos. Los científicos franceses del Museo del Hombre sometieron la momia a un exhaustivo análisis. Los rayos X revelaron artritis severa que habría dejado a Ramsés encorvado en sus últimos años. Tenía un absceso dental significativo causado por una infección. Sus arterias mostraban signos de endurecimiento. El profesor Pierre Fernand Secaldi, científico forense, determinó que medía aproximadamente 1,70 m y que su cabello presentaba características compatibles con un individuo de piel clara y cabello ondulado. Tras 8 meses de tratamiento intensivo, la momia fue esterilizada con rayos gamma en una instalación del Comisariado de Energía Atómica francés y devuelta a Egipto, sellada en un sarcófago hermético transparente. En 2023, investigadores liderados por Caroline Wilkinson produjeron 2 reconstrucciones faciales digitales en 3 dimensiones de Ramsés II. Una a la edad estimada de muerte, alrededor de 90 años, y otra con una regresión de edad a aproximadamente 45 años. Esas imágenes, basadas en tomografías computarizadas de sus restos momificados y en información histórica, nos permiten por primera vez mirar el rostro de Ramsés tal como probablemente fue en el apogeo de su poder. Un hombre de rasgos marcados, nariz prominente y una expresión que, incluso reconstruida digitalmente, transmite una autoridad difícil de ignorar. Ramsés murió alrededor de los 90 años, tras 66 años en el trono, el segundo reinado más largo de la historia egipcia. Había sobrevivido a la mayoría de sus esposas y a muchos de sus propios hijos. Se estima que tuvo más de 200 esposas y concubinas y más de 100 hijos. Cuando finalmente murió, hace 1213 a.C., el hombre que había desafiado a los hititas, que había firmado el primer tratado de paz de la historia, que había construido monumentos que desafían el tiempo, que se había declarado Dios viviente en la festividad del Sed tras 30 años de reinado, ese hombre dejó un Egipto próspero, pero un imperio que comenzaba a agrietarse. Su sucesor, Merenptah, ascendió al trono siendo ya un hombre mayor, cerca de los 60 años.
Los desafíos que enfrentaría, incluyendo las primeras incursiones de los pueblos del mar que décadas después devastaron el Mediterráneo oriental, revelarían que la estabilidad construida por Ramsés era más frágil de lo que sus monumentos sugerían. Pero hay algo que Ramsés probablemente nunca imaginó: la misma obsesión por controlar su legado que lo llevó a cubrir Egipto de inscripciones es precisamente lo que ha permitido a los historiadores modernos desmontar su narrativa. La batalla de Kadesh, presentada como una victoria absoluta, fue reinterpretada gracias al descubrimiento de los archivos hititas. Los templos que proclamaban su divinidad han revelado bajo análisis epigráficos las capas de usurpación y propaganda. La momia, que debía descansar eternamente en su tumba, acabó en un ataúd prestado, saqueada por sacerdotes corruptos, y terminó necesitando un pasaporte para volar a París. La ironía es monumental. El mayor propagandista del mundo antiguo dejó tanta evidencia que hizo posible descubrir sus propias mentiras. Y sin embargo, ese mismo exceso de evidencia es lo que lo ha mantenido vivo en la memoria humana más que a cualquier otro faraón, excepto quizás Tutankamón, cuya fama debe más a la casualidad de una tumba intacta que a sus logros en vida. Hay algo más, algo que todavía no tiene respuesta. Bajo las arenas de Egipto, bajo los templos que conocemos y los que aún no se han encontrado, ¿cuántos secretos de Ramsés permanecen ocultos? KV5 apenas ha sido explorada. Su tumba original, la KV7, está tan dañada por las inundaciones que gran parte de ella sigue siendo inaccesible. Pi Ramsés, su magnífica capital en el delta del Nilo, fue desmantelada piedra a piedra en la antigüedad y sus bloques reutilizados en ciudades posteriores. Los restos que se han encontrado en el sitio arqueológico de Cantir apenas insinúan la grandeza de lo que fue. En 2024, durante excavaciones en un fuerte de 3.200 años a lo largo del Nilo, investigadores encontraron una espada dorada con la firma de Ramsés II, un objeto que llevaba milenios enterrado y que demuestra que incluso ahora el faraón sigue apareciendo donde menos se le espera. La línea entre historia y propaganda fue cuidadosamente diseñada por Ramsés II. Sus templos no eran solo lugares de culto, eran máquinas de relato, instrumentos de una narrativa que pretendía ser eterna. Los colosos de Abu Simbel no solo dominaban una frontera geográfica, dominaban una frontera psicológica, la que separa al gobernante del mito. Las inscripciones de Kadesh no solo contaban una batalla, reescriben la realidad para hacerla coincidir con la imagen que el faraón necesitaba proyectar. Y aquí reside quizás la lección más incómoda de esta historia. Ramsés II nos enseña que el poder, cuando alcanza cierta magnitud, no necesita la verdad. Le basta con el relato, con la repetición, con la escala. 3000 años después, seguimos pronunciando el nombre de un hombre cuya mayor victoria militar fue probablemente un empate, cuyo origen no era real y cuyos tesoros fueron robados por sus propios sacerdotes. Pero pronunciamos su nombre, y eso, en cierto sentido, significa que su propaganda funcionó. Los templos se erosionan, los imperios caen, las momias necesitan pasaportes. Pero el nombre de Ramsés, grabado en piedra desde Nubia hasta el delta del Nilo, sigue resonando en cada sala de museo, en cada libro de historia, en cada excavación que desentierra un nuevo fragmento de su reinado imposible. Quizás el verdadero secreto de Ramsés II no sea un tesoro oculto ni una cámara sellada. Quizás sea algo más simple y más profundo. La comprensión de que quien controla la historia, controla la eternidad. Y bajo la arena de Egipto, en corredores que ningún ojo humano ha visto en 3000 años, el legado de Ramsés sigue esperando.
Si quieres seguir descubriendo los misterios que la historia oficial no cuenta, suscríbete a este canal, porque esto es solo el principio.